Tenía mucho miedo. Slenderman estaba en mi cuarto. Y así como tenía los brazos, tenía... la pija. ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Y esta caja? No recuerdo haber pedido algo, además del traje de baño para el bichito. Tiene una nota, a ver qué dice esta cosa. Wey, no mames, no abras la caja, si puedes quema esa madre, te lo juro el diablo está dentro de esa pendejada, ni se te ocurra intentar jugarlo, ese verga te meterá el yupi, si quieres quédate con la Sega Saturn, pero quema el pinche juego culero ese, porque Satanás le queda corto esa madre, y quémalo cabrón que sé cómo eres, de recomendación quémalo con gasolina o en tu cocina o no sé, hazlo como quieras, pero bajo ninguna circunstancia lo juegues, eso es lo que quiere él, para llevarte a su isla y darte yupicito, y además. Pero no le di importancia. Bueno, con que una consola y un juego creo que tengo una idea. A few minutes later. Pinche juego culero, ya entiendo por qué no vendió y por qué su pinche creador está bien muerto. Muerto está tu canal, cabrón. Sonic.exe. Estoy muy seguro de que todos conocemos esta creepypasta, o al menos escuchamos de ella, puesto que llega al punto que cuando se habla sobre Sonic no se puede evitar mencionar a su versión exe, debido a que es muy popular. Por lo que puedes conocerlo por muchos lugares, por el post original de la creepypasta, por juegos relacionados a él, o por simplemente videos de YouTube como este. Y la que nos compete hablar en este video, son los videojuegos sobre Sonic Exe, en especial los que están dentro de la plataforma de Roblox. Puesto que soy un canal parcialmente de Roblox, así que hoy te hablaré sobre los videojuegos de Roblox en torno a Sonic.exe. Y no solo eso, hablaremos sobre sus problemas, casos importantes y por qué no hay tantos de estos videojuegos con buena calidad, y lo más importante, los casos de Sonic.exe de Disaster, o DD para los panas, y Outcome Memories, el cual es el caso más reciente. Así que yo, una cuenta en estado de decadencia, te presento. Primero que nada, ¿cómo fue que Sonic.exe, siendo una creepypasta externa a Roblox y poco conocida, llegó a esta plataforma en sus inicios por ahí del 2011? Esa pregunta tiene una respuesta algo ambigua, en base a lo que investigue, no tiene una respuesta concreta, no hay fecha exacta o juego exacto que fue el primero en agregar a Sonic.exe, pero sí hay registros de por cuáles fechas empezó a aparecer en los juegos de la plataforma de Roblox. Todo indica a que sus primeras apariciones en la plataforma de Roblox fueron entre 2014 a 2017, en esos juegos raros de sobrevivir a los asesinos en un terreno baldío que solo tenía una casa del árbol, esto derivado de la creciente popularidad y auge de las creepypastas, y no solo eso, también lo metían en otros juegos como los de elevadores del terror, donde solían poner creepypastas y personajes de películas del género de terror, entre ellos, Sonic.exe, aunque sus apariciones más importantes fueron, en el juego Sobrevive y acaba con los asesinos en el Área 51, por ahí del año 2014, en el que aparecía como un asesino entre otras creepypastas
creepypastas, y más adelante en 2020 saldría el juego que conciliaría Sonic.exe dentro de la plataforma de Roblox, Sonic.exe The Disaster. Ya con el contexto dado y aclarando cómo llegó Sonic.exe a la plataforma de Roblox, ahora sí se puede pasar a hablar sobre Sonic.exe The Disaster. Fue un juego creado por el desarrollador Outlake en Roblox en el año 2020. Este era un juego del género de terror y supervivencia asimétrica. O para los que no entiendan qué es como Forsaken o Bite by Night. Ya saben, el típico sobrevivientes contra asesino, solo que este existió antes que los dos mencionados anteriormente. Un buen ejemplo de cómo era es Outcome Memories, debido a que los gameplays son técnicamente iguales. Este juego cuenta con una historia no tan larga, y mucho menos un largo registro de actualizaciones, puesto que la última actualización que llegó al juego fue la versión 1.3. Pero considero que vale la pena explicar cómo fue el trayecto de Sonic.exe The Disaster en la plataforma de Roblox, así que vamos con ello. La versión de Sonic.exe The Disaster fue una versión antigua llamada Sonic.exe Sandbox, el cual era un prototipo público creado por Outlake en parte como una broma cuando tenía 14 años. Este sandbox era una versión simple de lo que el juego sería en el futuro. Estaban elementos básicos que aparecerían en la versión futura del juego, como personajes, habilidades y demás cosas. Lo más destacable de esta versión es que los modelos de los personajes eran mucho más simples y menos detallados que los de la versión futura, y solo existían 7 personajes jugables. De sobrevivientes estaban Sagi, Amy, Tails, Cream y Knuckles. En asesinos estaban Sonic.exe y Tails Dolly. Cabe decir que en esta versión los sobrevivientes carecían de habilidades reales que no fueran solo saltar, mientras que los asesinos sí tenían, pero no eran la gran cosa, eran habilidades muy simples como atacar con L1, reírse, y la chase Temu. Esta parte tal vez no sea la más interesante, pero fue la que sentó las bases de lo que sería Sonic.exe The Disaster. Después de lo que sea que haya sido Sonic.exe Sandbox, Outlake decidió sacar la primera versión oficial de Sonic.exe The Disaster, al cual, como basado que es Outlake, le puso de título Sonic.exe The Disaster original, así bien acá para evitar que salieran copias de Temu, pero la basadez no duraría tanto, puesto que Outlake experimentaría problemas con la moderación de Roblox, y una cosa llegó a la otra y tuvo que eliminar la mayor parte del contenido que tenía el juego. Después de ese terrible acontecimiento que aconteció, Outlake decidió cancelar el juego, y creó un monumento como un funeral digno para el juego, pero Outlake no dejaría de hacer juegos. Él dio a luz a Sonic.exe Roleplay, o RP, que fue creado como reemplazo para Sonic.exe The Disaster, pero después de no tanto tiempo, el moderador se disculpó con Outlake y le dijo que podía seguir chambeando en su juego, por lo que Outlake agarró la pala e inició con los Outlake en su modo chamba estaba planeando agregar mucho más contenido al juego, y debido a que pudo salvarse del problema que fue el baneo del juego, todavía tenía que volver a subir el juego, por lo que lanzó otra vez el juego pero cambiándole el título a Sonic.exe The Disaster 2020. Sí, realmente Outlake no usa mucho sus neuronas al ponerle títulos a sus proyectos. Lo que Outlake quería agregar a TD eran cosas como indicador para Sonic.exe, limitar el salto de los sobrevivientes para que no se la pasaran brinque y brinque y le fuera un dolor de cabeza a los asesinos atraparlos, pero su modo chamba le dijo que agregara más cosas, en especial cosas importantes, como ponerle habilidades a personajes y retrabajar las que ya estaban, y agregar personajes como Shadow y Rogue. Además agregar más mapas, porque la verdad lo único que tenían de mapa era un terreno baldío, con alguna que otra montaña, al que no más le faltaba una casa del árbol, y ya era de esos juegos raros mencionados anteriormente.
y se suponía que todas esas cosas que vengo mencionando saldrían en una actualización de diciembre de ese año, pero Outlake se volvió la máquina de humo y no agregó nada. Pero no porque fuera un vendehumos o porque él no quisiera agregar las cosas, sino que al desarrollar en su modo chamba, se dio cuenta que el código del juego y de por sí todo el juego entero estaban hechos con las patas, encontró varios errores, bugs y vulnerabilidades que simplemente no lo dejaban avanzar en el desarrollo del juego. Por lo que le hizo una encuesta a la comunidad de TD sobre si él debería hacer un remake del juego para solucionar todos los problemas que tenía el juego, debido a que estos afectarían eventualmente al juego en un futuro y actualmente le estaban retrasando en el desarrollo. Y la comunidad votó por que activara el modo Chamba Ultra Plus y se pusiera a hacer el remake, pero que esta vez no vendiera humo, por lo cual Outlake dejaría morir a su hijo bastardo Sonic.exe de Disaster 2020. Y el tiempo pasó hasta que llegamos a las épocas navideñas, donde como si los dioses estuvieran de nuestro lado, a finales de diciembre de 2020, Outlake sería Santa Claus y nos dejaría de regalo el juego Sonic.exe Survival, el cual nos lo dio para disfrutar la espera del remake de TD y no tenernos ahí abandonados en una esquina esperándolo. Después de ese gran regalo, llegaría el año 2021, y durante la mayor parte del año, Outlake guardaría silencio, y no daría tanta información sobre el remake, y las pocas cosas que publicaría serían en su canal de YouTube. Esto haciendo que la gente ya se oliera el humo de que no sacaría nada. Y después de tanto tiempo, tanta espera, tanta demora, tantos días, tantas semanas, tantos... ¡Cállate, mierda! Perdónenme, mi fanecita del Freddy se salió del sótano, bueno en que me quede, así, aquí. En octubre de 2021, Outlake, después de tanto tiempo, finalmente estrenaría el lanzamiento oficial del remake de TD. Con todas las actualizaciones que traía este remake, Outlake había mejorado considerablemente la jugabilidad y el diseño del juego, pero no pudo agregar todo el contenido planeado para lanzar, porque no lo tenía completamente terminado, podría tener bugs o errores, en general cosas que dañaran al juego, por lo que no las lanzó con el lanzamiento oficial, y para evitarse problemas y agilizar el desarrollo de estas mismas, decidió crear Sonic.exe de Disaster Experimental Mode, el cual era para que los jugadores y el propio Outlake pudieran experimentar con las actualizaciones, sin que dañen al remake, pero principalmente, para que la comunidad pudiera saber que llegaría al remake en el futuro, y Outlake pudiera, en base a los comentarios y reportes de los usuarios, arreglar los errores y bugs que tuvieran las actualizaciones que planeaba agregar al remake. En términos más resumidos, Outlake usaría a los jugadores como testers gratis para el remake de TD, pero, de manera repentina, Outlake dejaría de actualizar el remake de TD, dejando como última actualización hasta ese momento, a la versión 0.27.2, teniendo Outlake sus razones para hacer esto. Durante lo que quedaba del año 2021 y parte de los inicios del año 2022, Outlake, con el modo Ultra Mega Chamba Plus activado, estaría sacando una actualización casi diaria en Experimental Mode. Ya quisiera poder yo chambear así. Por lo cual esta sería la razón principal por la que el remake dejó de actualizarlo, y encima de que Outlake principalmente dependía de que los usuarios reportaran los bugs o errores para arreglarlos, lo cual no era la manera más eficaz y rápida de hacerlo, por lo que terminaría haciendo que el modo Ultra Mega Chamba Plus le chupara toda la energía. Por lo que, en algún momento de ese año, Outlake decidió apagar el modo Chamba, puesto que estaba exhausto, dejando como última actualización de Experimental Mode, a la versión de prueba beta 0.8.55. Después de eso, el 13 de marzo de 2022, Outlake de repente por sus huevotes, crearía el juego Sonic.exe Extermination, que su finalidad era recrear Sonic.exe Sandbox, a lo que yo personalmente no le veo sentido que lo haya creado. Y gracias a Dios, el 14 de mayo de ese año Outlake finalizaría Extermination, dejándolo con la versión 0.6 como última actualización de ese bodrio.
Después de que Outlake se echara su merecido descansito, se sintió motivado para activar otra vez el modo Ultra Mega Super Chamba Plus, y seguir desarrollando Sonic.exe de Disaster, pero obviamente, no agregaría todo de una al juego, ya tenemos traumas con lo que fue Sonic.exe de Disaster 2020, por lo que en octubre de 2022 Experimental Mode fue revivido. A lo largo del año 2023, Outlake se centró en desarrollar actualizaciones en Experimental Mode, logrando llevarlo hasta la versión 0.7, y decidió que este se volvería el juego principal, ya no sería simplemente el campo de pruebas del remake. Y usando el modo Ultra Mega Super Chamba Plus, Outlake trabajaría un chingo y haría que el juego recibiera múltiples actualizaciones seguidas, antes de llegar finalmente a la versión 1.0, la cual dejaría el juego renovado por completo. Dejando en claro que este realmente era el hijo favorito de Outlake. Después de solo un par de subversiones, ya sabes, hay unas poquitas para pulir más el juego, Outlake comenzaría con el desarrollo de la primera de las 3 actualizaciones grandes que tendría el juego, hablo de la versión 1.1. Esta versión sería publicada en octubre de 2023, como parte de una actualización de Halloween. Así que ya explicada esta parte, ahora vamos con... Outlake, un poco después de haber sacado la subversión 1.122, comenzó el desarrollo de la versión 1.2, lo haría a la vez que también trabajaba en un juego ahí de roleplay llamado Sonic Dream Universe. Este dato no tiene nada que ver con TD, pero aún así lo dejo, realmente no entiendo que le veía Outlake a los juegos roleplay. Y más tarde, Outlake mostraría nuevos diseños para los modelos de los personajes, que en un futuro llegarían a TD. Entre marzo y abril de 2024, Outlake experimentaría problemas con la sangre y en general gore que había en el juego, en especial en el logo del juego, puesto que Roblox le había mandado varias advertencias de eso mismo, diciéndole que modificara el logo porque era muy sangriento, que estaba muy void pues. Lo que terminó en que le dieran un baneo de un día, lo cual llevó a que tuviera que realizar cambios, para evitar problemas. El 5 de abril de 2024, Outlake lanzaría un prototipo de la versión 1.2, el cual aunque originalmente solo estaría disponible por una semana, por alguna razón terminó extendiendo su duración. En serio me pregunto si se le olvidó cerrarlo o qué pasó. Finalmente, Outlake lanzaría oficialmente la versión 1.2 por completo el 18 de octubre, la cual incorporó 2 nuevos mapas y 3 nuevos personajes, a diferencia de la versión 1.1. Y la verdad, lo mejor en mi opinión fue el logo del juego, porque salía Sonic.exe con la máscara de Jason. En noviembre de 2024, Sonic.exe Roleplay fue eliminado por un reclamo de Sega, pero Outlake decidió volver a publicarlo. Después de la actualización 1.2, Outlake anunció que apagaría el modo Ultra Mega Super Chamba Plus, por un breve tiempo, y bueno, como tú eres espectador no tendrás que esperar, así que, tiempo después, el modo Chamba se volvió a encender, y Outlake comenzó el desarrollo de la versión 1.3. La cual fue lanzada oficialmente el 19 de diciembre de 2024, la cual fue una actualización navideña para el juego como broche de oro para finalizar el año. Y en 2025, mientras Outlake desarrollaba tranquilamente la versión 1.4 sin ningún problema, en el 5 de mayo de ese año llegaría. A decir verdad, por este problema la versión 1.4 no salió, lo cual es irónico sabiendo que dije anteriormente que no estaba teniendo ningún problema, y este problema también terminó haciendo que la versión 1.5 sean las demandas que hicimos por el camino. Outlake había recibido una notificación de Roblox en donde le decían que su juego fue dado de baja por según Sega Corporation. Outlake en su Discord mandó un comunicado donde habló del tema, la verdad es muy largo, pero daré un breve resumen de lo que decía.
En general Outlaik usó este comunicado para desahogarse, habló sobre cómo fue eliminado TD, y cómo trabajaba mucho en el juego sin recibir dinero, a excepción de un tiempo donde tuvo donaciones, y cómo quería mantener calidad para hacer honor a Sega por usar sus IPs sin permiso. Dijo que lo que hizo Sega está bien puesto que al final es su IP, pero que a Sega no le importaba realmente los fangames, y que si uno se hacía popular simplemente lo eliminaban, y se quejaba de que solo lo eliminaron porque su juego de Speed Simulator hecho con GameFam no ganaba tanta popularidad como PD. En general, como dije, se desquitó, y al final le mandó un bonito mensaje a Sega. Cabe decir que después del comunicado de Outlaik, nacieron muchas teorías, y se descubrió que supuestamente era un Sega falso, alguien se hacía pasar por la empresa, después se culpó a GameFam, los creadores de Speed Simulator. Pero al final Outlaik desmintió todas esas teorías, incluyendo una que decía que la razón de la eliminación fue por la canción de Echo de Dolphin. La verdad medio rebuscada esa teoría en mi opinión personal, y Outlaik pidió que solo se creyera lo que hay en el Discord, y que no se difundiera desinformación. Outlaik avisó en su Discord que no dejaría de hacer juegos, solo dejaría de hacer juegos relacionados con la franquicia de Sega, en especial sobre Sonic, y que iría a desarrollar su juego Ruta 06. Al final, simplemente el juego fue eliminado por reclamo de copyright de Sega, y este caso terminaría siendo una de las razones principales por las que considero que los juegos de Sonic.exe en Roblox están destinados al fracaso. Antes de seguir con el último caso importante, quiero decirles que Sonic.exe no solo tiene juegos dedicados enteramente a él, sino que como ya mostré en la parte del video de cómo Sonic.exe llegó a Roblox, este ha aparecido en muchos juegos, los cuales la mayoría no están hechos en base a Sonic.exe. Y es exactamente de eso de lo que hablaremos en este apartado, casos de Sonic.exe en proyectos que no están hechos enteramente en torno a él, y el cómo es imposible que esté en un juego monetizable, y para ser más claro, hablaremos sobre los casos de Sonic.exe dentro de Pillar Chase 2 y Forsaken, así que vamos con ello. En base a la información que tengo a la mano, en Pillar Chase 2 la historia es un poco corta pero importante. En Persecución de Pilares había dos versiones de Sonic.exe, la versión de Raiden creado para Sonic Prototype 2017, llamada Faker, y una versión original de Sonic.exe de Pillar Chase 2, llamado PSX, o Pillar Chase X. PSX era una versión propia de un exe para Pillar Chase 2, este originalmente era Sonic.exe, pero después fue renombrado y rediseñado para evitar posibles problemas con Sega, tomando en cuenta que el caso de la eliminación de Sonic.exe de Disaster no tenía mucho tiempo, y digamos que a los desarrolladores de Pillar Chase 2, no les causaba gracia que les borraran el juego solo por un personaje que tenía derechos de autor. Por otro lado, Faker es un personaje en cierta parte original, puesto que fue creado originalmente para un mod de Friday Night Funky, por lo que en cierta medida este no representaba posibles peligros de reclamaciones de copyright, pero este no llegaría al recode, debido a problemas con el autor original, lo que derivó en que Pillar Chase 2 perdiera los permisos de uso de Faker por problemas de comunicación. Ahora, habiendo contado cómo fueron los dos casos de Sonic.exe en Pillar Chase 2, podemos seguir con En Forsaken, la historia es más corta a comparación de los demás casos. Sonic.exe era un asesino que iba a salir en el juego, estaba basado en, además de la versión original de la creepypasta, en la versión que podemos ver en el juego sobrevive y acaba con los asesinos en el área 51, y en el diseño que tenía Sonic.exe en TD. Se llamaría 2011X, pero se lo cambiaron a Sonic.exe. Cabe decir que este fue planeado desde los inicios del juego junto a Colkid y Slenderman, estaba tan avanzado al punto de que este personaje tenía todas sus habilidades terminadas, varias skins, y prácticamente ya estaba listo para ser jugable y poder ser lanzado sin problema.
También saldría junto a un sobreviviente llamado Alan. Que bueno, con la imagen creo yo que ya sabes quién es. Pero debido a lo acontecido con The Disaster, el miedo a ser eliminado se volvió una realidad, lo que llevó a que Sonic.exe terminara siendo descartado, esto debido a que Forsaken depende mucho de sus ganancias, y que sus devs no trabajan gratis a diferencia de Outlake. Simplemente no podían permitirse ser desmonetizados o eliminados. Así que es comprensible por qué el equipo de Forsaken decidió descartarlo, simplemente no valía la pena ser desmonetizado y arriesgarse a que el juego sea eliminado por copyright de un personaje. Ya tenían un claro ejemplo de eso, puesto que TD dejó una gran marca para los juegos de Sonic X en Roblox. Ahora sí, con todos los demás casos ya explicados, podemos pasar a hablar del último y más reciente caso. Me gustaría contar la historia de Outcome Memories, o M para los panas, esto puesto que este es el sucesor de Sonic.exe de Disaster, pero bueno, Outcome Memories no tuvo una historia muy larga, literalmente salió la versión 0.1, que fue cuando nació el juego, y después salió la versión 0.2, después los devs pausaron el desarrollo, y por último el juego procedió a ser cancelado, aún lamento que Romeo fuera despedido, la cancelación no hubiera pasado si él fuera el jefe. En este apartado lo que quiero aclararte es que los problemas de los juegos de Sonic.exe no vienen solo por no poder monetizar, o que los puedan bajar por copyright sin poder apelar, o porque los devs decidan mejor hacer su propio OC, que usar al Sonic.exe original, sino que los problemas también llegan internamente, no solo son externos los problemas que enfrentan. Un gran ejemplo fue Outlake, que se llegó a fatigar y dejar de trabajar en TD, y lo que te vengo a decir es que los problemas también pueden venir por parte de la propia comunidad, y también por parte de los propios desarrolladores. Así que comencemos comenzando con el comienzo. Este tema cabe aclarar que mayoritariamente, hasta lo que sé, solo sucedió en el lado angloparlante de la comunidad hispanohablante que yo sepa no presentó estos problemas, pero estoy seguro que por ahí debe haber algún loquito que simpatice con lo que diré a continuación. Golden era un creador de contenido angloparlante, el cual principalmente creaba vídeos relacionados al erizo azul que conocemos, y este ya había probado Roblox. Por lo que para cualquier persona, tendría sentido que Golden fuera un buen creador de contenido para Outcome Memories, y eso hizo, probó el juego, y le encantó, por lo que al tener un público grande, los devs de Outcome Memories le darían un panel de administrador que le permitiría muchas cosas, como poder probar asesinos que llegarían en la versión 0.2. En general era una buena idea, Golden ganaba vistas, y los devs alcance y promoción gracias a él, pero no todo saldría bien. La gente se empezaría a quejar de que Golden solamente les presumía y restregaba en la cara que podía probar a los personajes y cosas nuevas antes que ellos, y que él no tenía que esperar, a lo que Golden respondió con que no lo hacía, solo quería crear contenido para el juego y hacer streams. E incluso Golden contó que amenazaban de maneras muy cabronas a su equipo de trabajo, e hizo un stream donde permitió que gente entrara a probar cosas junto a él, y los que no pudieron entrar, literalmente procedieron a tirarle mierda. Y encima él tuvo que salir a pedir disculpas, cuando en mi opinión personal él no debía nada, si es más, es la comunidad la que debería pedirle disculpas por la toxicidad y poco coeficiente intelectual que tenían. Lo cual sumado a más cosas, llevó a que Golden borrara vídeos y streams relacionados a Outcome Memories, e hizo un stream hablando del porqué de estas decisiones. Y todo finalizó con que Golden se fue de la comunidad, dejando en claro lo espantaseres vivos que era la parte tóxica de la comunidad, para hacer que alguien que nada debía, y que solo quería aportar, se fuera de esta comunidad el cual solo quería crear contenido y entretener. Con esto creo que queda bastante claro que tan tóxicos y desesperados llegaron a ser las personas de la comunidad, y no solo fue eso, hubieron más casos, pero prefiero hablar de uno importante, y del que estoy más informado.
El último caso del que estoy informado, fue el de Julen, un moderador del servidor de Discord de Outcome Memories, que ya tenía bastante tiempo que ayudaba al equipo de desarrollo haciendo cosas de moderador en el Discord oficial del juego, y en octubre de 2025, se daría la noticia en el Discord, de que Julen estaba luchando contra el cáncer, pero que muy lamentablemente había perdido la batalla. Y la siguiente cosa que voy a contar, además de demostrar lo horrible y poco empática que era la comunidad, a mí personalmente me genera asco y enojo por lo cabrones y desconsiderados que fueron. Mientras los devs y parte de la comunidad estaban de luto por la ida de Julen, creando y subiendo contenido en memoria de él, entonces sucedería que el acoso a los devs no paró de crecer. La gente decía que la ida de Julen solo se usó como excusa para retrasar la versión 0.2. Lo que demuestra que la gente no tiene límites morales al buscar excusas. Hay más casos de esto, pero la verdad ya está quedando larga esta parte del video, así que considero que con lo que ya mostré, es suficiente para tener una idea completa de lo tan repugnante que llego a ser y es actualmente parte de la comunidad de Outcome Memories. Y el equipo de Outcome Memories, no solo tendría que lidiar con estos casos, sino que también con Realmente de esto, no poseo demasiada información, en especial sobre problemas personales de los devs, puesto que estos no decían mucho de sus vidas personales, pero sí hay un poco para ver. Aclaración, a partir de aquí, algunas partes de la información que presente sobre Outcome Memories no están confirmadas al 100%, y ni estoy seguro de que estén completas al 100%, no tomen todo como falso, la mayoría de información es verídica, igualmente mostraré un aviso cuando de información incompleta. Lo primero que me gustaría contar, sería el despido de Romeo, puesto que este fue muy polémico y uno de los mayores problemas de comunicación de los devs. El 24 de enero de 2026, Loawi, el nuevo dueño de Outcome Memories, anunció que Romeo fue despedido, debido a que el equipo de desarrolladores tendría una reestructuración, y también porque Romeo se tomaría un descanso, y esto generaría dificultades con la nueva dirección que tenía en mente, ya que estaría en duda la disponibilidad de Romeo por su descanso, y que ya tenía en mente un nuevo manager para el equipo. Después de este comunicado, Romeo daría un comunicado en Twitter, donde diría que no se le dio ni siquiera la oportunidad de discutir o por lo menos hablar esta decisión, y que la decisión fue tomada mientras él dormía, y que al despertarse, simplemente recibió el mensaje de despido de Loawi. Y debido que faltaba mucho contexto sobre esto, el despido fue tomado muy mal por gran parte de la comunidad, ya que se tomó como si hubiera sido una decisión hecha únicamente por rencores personales entre los miembros del equipo de desarrollo. Y sumando a que salieron más noticias, como que más del 70% del equipo fue expulsado, y que nadie aclaró oficialmente quién fue el que tomó la decisión del despido de Romeo, y que Sobi solo se limitó a decir que Loawi no fue el que tomó la decisión. Mientras pasaba todo esto, Outcome Memories fue puesto en la página Fatrad Games, que es una página para la venta o monetización de juegos. Sobi dijo que ni él ni Loawi dieron luz verde a la venta o monetización del juego. Y a partir de aquí todo solo empeoró, debido otra vez a la falta de contexto sobre el tema, especialmente sobre el despido de Romeo, puesto que Romeo dijo que fue expulsado del servidor de desarrollo oficial sin avisarle, al igual que pasó con su despido, ya que aunque intentó averiguar quién fue el que tomó la decisión, o la mayoría del equipo lo ignoraba, o se lo ocultaba. Y para empeorar las cosas, debido a lo reacia que es parte de la comunidad con los temas, lo único que causó eso fue solo el aumento del acoso que recibían varios miembros del equipo, como Loawi. También ya de por sí gran parte de los devs tenían problemas personales, como el deterioro de su salud mental, agotamiento, conflictos entre ellos mismos, y un acoso general de parte de la comunidad por las discusiones internas.
ejemplos, Sobi que tenía un mal horario de sueño, y tenía que estar aguantando a la parte mala de la comunidad, y el acoso de esta misma, como con los intentos de doxeo hacia él y Ross, también con Romeo que actualmente se encontraba desempleado, y agobiado por todo esto, y que casi todo el equipo recibía un inmenso acoso, y sobre los problemas personales no encontré mucho más, pero creo que ya con lo que dije se dan una idea, el ambiente laboral estaba horrible. Y todo llevó a que varios desarrolladores perdieran la motivación de seguir el proyecto, ya que esto se volvió un dolor de cabeza, incluso yo al investigar, por la gran falta de contexto, es muy difícil entender cómo fue el tema, o tan siquiera verificar y confirmar si algo es oficial, ahora imagínate cómo se sentían ellos. Y lo peor llegó cuando Sobi fue doxeado. El 26 de enero de 2026, en el Discord oficial de Outcome Memories, Sobi anunció la cancelación oficial del proyecto. Entre todas las cosas que dijo en dicho comunicado, cabe decir lo más importante, y es que dijo que el juego lo puso en riesgo y peligro a él y más personas, puesto que como él fue doxeado tuvo un incidente. Mencionó que su vida había sido puesta en peligro, puesto que alrededor de las 3:40 de la madrugada, llegó alguien a lanzarle bolas de nieve a su ventana, lo cual logró grabar 3 veces, y se despertó con fuertes golpes y aporreos a su puerta antes de que llegara la policía. Y creo yo que se entiende el terror y lo perturbado que puede dejar eso a una persona, más sabiendo que puede empeorar y que no sabes quién es el que hizo todo eso, o si estaba solo. También menciono que lo sentía por las personas que disfrutaron el proyecto, lo apoyaban, o por los que trataban de mantener el proyecto vivo junto a la esperanza, pero es que algunas personas de la comunidad no se lo ponen fácil, y que ya nadie del equipo podía continuar con esto, ya que el acoso constante se dirigía a todos por igual solo por intentar alzar la voz. Y que ya no quedaba nada positivo en el proyecto, todo se había destrozado, y que estaba harto de lidiar con la constante controversia, y no solo él, en general todo el equipo estaba harto y cansado. Y procedió a hablar sobre sus acciones, para más que nada aclarar todo lo más posible, para que no faltara contexto al menos de su parte. Y dijo que ambas partes lo jodieron todo, como él y los desarrolladores, y la parte mala y tóxica de la comunidad. Y por último, mando agradecimientos a todos los que intentaron mantener este juego, agradeció a los desarrolladores y creadores por todo lo que hicieron para contribuir al proyecto. Y mencionó que pasaría con el juego, que lo más probable era que lo cierre o archive, y que lamentaba que las promesas no se cumplieran y que él era un mal propietario, puesto que cometió muchos errores. Dijo que se alejaría del equipo, y volvería a su vida normal, y que todos los demás seguirían adelante, y dijo que el nombre Outcome Memories ya estaba muy dañado, y dijo explícitamente que el juego no volvería, y que mejor jugaran otros asimétricos del género, o juegos parecidos a OM. Y así fue como Outcome Memories llegó a su trágico final, junto al de este video. En resumen, llegamos a la conclusión de que todos estos juegos tienen problemas por todos los lados, como has ido observando durante todo el video. Hay problemas externos como internos, y me gustaría aclarar cómo cada problema aporta a que estos proyectos estén destinados al fracaso. Uno de los problemas principales, en opinión propia, es uno que sucede antes de que tan siquiera se cree el juego, y es el decidir si arriesgarte a usar las IPs originales de Sega o mejor irse por el camino de evadirlo con OCs o copias. No digo que esté mal que lo hagan, los entiendo muy bien a esos devs que eligen ese camino, pero el problema radica en que esto hace que pierdan la esencia original, e incluso en cierta manera afecta en la popularidad que puedan llegar a tener los proyectos, y esta decisión evita que puedan nacer juegos de este estilo fácilmente, e incluso incentiva a no hacerlos en primer lugar, por lo complicada que llega a ser tomar esta decisión.
Agregale a eso, que si llegan a poner en marcha el proyecto usando las IPs originales de Sega, y el juego es creado, los devs no podrán lucrar del proyecto, tendrán que trabajar gratis, y si llegan a cometer un error de cobrar por una cosa, el juego se arriesga a ser bajado, por lo que hace imposible poder conseguir al menos un centavo por el proyecto sin arriesgarlo. Encima, que los desarrolladores, además de no recibir paga, tienen que aguantar a la comunidad, que en muchos casos solo baja la moral de los devs. Gran ejemplo fue el caso de Golden y Julen, súmale que pueden llegar a tener problemas entre los devs, y que cada desarrollador también tiene sus problemas personales y vidas fuera del proyecto, lo que hace que encima de cargar con sus problemas, tengan que cargar con más cosas, y todo junto lo que hace es que pierdan eventualmente la motivación de seguir el proyecto. Digo, ni siquiera podrán sacar dinero o algún beneficio material de esto. Y aunque un proyecto de estos sobreviviera a todo, supongamos que sigue a pesar de los problemas, o que sea una excepción y no los tenga, y aunque haga todo bien, aún así simplemente Sega puede llegar, reclamar los derechos de autor, y que el juego sea bajado por copyright, sin que pueda hacer algo la comunidad ni los propios devs. Gran ejemplo de esto fue Sonic X The Disaster, y sería horrible eso, piénsalo, tanto aguantaron, tanto tiempo invertido, para que desaparezca así de fácil. Y es por eso, que considero que todos los juegos de Sonic.exe, al menos los que están dentro de la plataforma de Roblox, están destinados por no decir condenados al fracaso. Así que, si llegaste hasta aquí, no sabes lo mucho que agradezco, y me pone de feliz que hayas visto mi video completo. Digo, entre tanto mar de contenido, el hecho de que hayas elegido mi video me hace sentir especial, y te agradezco mucho por ver el video completo, y me ayudarías mucho dándole like y comentando el video, y si quieres suscribiéndote al canal, y bueno, ahora sí que sí, sin nada más que decir, sale bye. Ay, me carga la madre, córrele que ese güey te alcanza, no quiero a ese güey, me dará yupi, y yo no quiero yupis, ay, patitas para que las quiero, esto me pasa por estar gordito, sabía que no debía llevarme con él, taré pendejo, ay, córrele, que ese güey viene atrás nuestro, debo escapar o lograr esconderme, no quiero que me lleve a su cuarto a ver Netflix, ese güey es bien maniacote, no, córrele, ya casi llego, ay, estoy cansado, tomo un respiro, ¿dónde estoy? ¿Dónde queda la salida? Creo que debería irme. Ay, cabrón, no mames, ay güey, se fue la luz, tiré en paro, no veo nada. Ahora sí soy perfecta para ti, Sonic. Ya güey, ya te dije que no te amo, ya déjame en paz. Ya.